Ustedes escuchan la W a través de la frecuencia 90.1 en la hora clave. Tenemos ya el gusto de que nos acompañe en estudios el doctor Diego Delgado Jara, quien es doctor en jurisprudencia, también un exdiputado y un político de carrera que ha sabido prestar sus análisis a lo largo y ancho del país. Este tema pues es trascendental, puesto de que al tener esa trascendencia, al tener esa experiencia en los análisis políticos coyunturales, es una persona sin duda, y con esto le doy la más cordial bienvenida, de muchas consultas, razón por la cual también el día de hoy lo hemos invitado a la hora clave. Muy buenos días, doctor Delgado, gracias por acompañarnos en el noticiero. Muy buenos días, un respetuoso saludo para quienes son parte de este importante medio de comunicación y también a los distinguidos radioyentes. Estamos aquí a la orden para intentar responder algunas de las inquietudes que se formulen. Doctor Delgado, una de las principales cuestiones que queremos tratar esta mañana es precisamente uno de los exámenes que Contraloría General del Estado está llevando a cabo del uso y abuso, si vale el término, de los aviones presidenciales. Actualmente se mantienen y son el número de 2, aunque una de las ofertas de reducción y de pragmatismo supuestamente que impondría Lenín Moreno era vender uno de esos aviones con la finalidad de devolver el dinero a donde se necesita ser ocupado. No ha sucedido esto. Hoy Contraloría ya empieza a arrojar los primeros datos. Entre lo que se ha sabido es que son más de 100 países en paraísos fiscales, entre otros, que habría viajado estas aeronaves sin tripulación, es decir, a más de los pilotos no iba con nadie. Iba y venía, doctor Delgado, ese avión con un propósito que no se deja saber o es claro para los ecuatorianos. Al respecto, usted nos sabrá comentar precisamente y con referencia a los mismos acontecimientos en el ámbito internacional, cuál es la relevancia de tocar este tema. A ver, nosotros hace más de un año sacamos y circulan en las redes 2 artículos respecto a qué transportaban los aviones de la Presidencia de la República del Ecuador durante el gobierno del economista Rafael Correa. Quisiéramos hacer algunas apreciaciones. La primera, recordemos que había un solo avión y que luego de que en el mes de agosto del año 2012 le obligaron a que baje el avión del presidente de Bolivia, Evo Morales, en Austria, en Viena, en el aeropuerto de Viena, porque pensaban los países de la OTAN y Estados Unidos que allí estaba yendo el señor Snowden. Y le obligaron a bajar el avión, que además tenía que hacer una escala. Allí fue cuando se compró el segundo avión. El primer avión, vale la pena recordar, era un avión brasileño, que era justamente el Embraer Legacy, que costó cerca de 30 millones de dólares, y luego se compraron un avión francés, que es el Falcon 7X. Este se compraron en 48.250.000 dólares, aunque hay información que dice que pagaron 50 millones. Pero bien, ¿cuál es la diferencia de los dos aviones? El avión nuevo, el avión francés, que es para ejecutivos, y que creo que es un número limitado en el mundo, este hace vuelos de 11.000 kilómetros, es decir, prácticamente no hace escalas, y tiene una velocidad de 1.100 kilómetros por hora. Ahora, habría aquí que hacer 2 reflexiones. La primera, ¿por qué querían aviones que no hagan escalas? Porque obviamente no querían que sea sometido a ninguna inspección. Imagínense lo que hubiera sucedido si hay un avión presidencial o que lleva billetes, o que lleva, por ejemplo, algún polvo blanco, o lleva lingotes, o lleva cualquier cosa. Doctor Delgado, no olvidemos que en Argentina el avión presidencial, ¿sí?, el Tango número 1, se utilizaba precisamente para eso. El escándalo que sale en Argentina, y es de la información de La Nación, señala de que los bolsos de dinero, ¿sí?, que recibía los Kirchner, le entregaban al señor Pedro Velázquez, de nombre Sergio también, como le llevaban, el Potro Velázquez. Y claro, ahí dice que él era piloto de la Fuerza Aérea, pero que utilizaban el avión Tango 1 para llevar el dinero. Es decir,
Este tipo de modalidad no es nueva, no es novedosa, pero quisiéramos nosotros aquí señalar otro elemento de juicio que es importante y que le vamos a hacer llegar también formalmente a la Contraloría. ¿Cuál es? Habían dos convenios que se firmaban con varios países. Por ejemplo, se firmó uno con Qatar en octubre del 2014 y otro se firmó con, en cambio, Bielorrusia. De lo que se detectó, la aprobación del convenio con Qatar está publicado en el registro oficial número 852 del viernes 30 de septiembre del 2016, aunque en forma extraña no están los artículos del convenio. El otro convenio, el que se firmó con el gobierno de la República de Belarus, está publicado en el suplemento del registro oficial número 764 del lunes 30 de mayo del 2016, a pesar que se firmó 2 años antes. ¿Cuál es el valor de estos convenios? A ver, un convenio es precisamente para la exención o exoneración de visas para titulares de pasaportes diplomáticos y especiales. Entonces va un funcionario del Ecuador con pasaporte especial, con pasaporte diplomático y no tiene problema alguno, no necesita visa, porque el convenio le permite el acceso directo va en el avión presidencial y llega con la visa especial o diplomática. Y el segundo se llama Convenio para evitar la doble tributación y también tiene un nombre engañoso, para la prevención de la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. ¿En qué constituye este segundo convenio? Si es que lleva un certificado indicando que ya los impuestos pagó en el país de origen, en el Ecuador por ejemplo, un certificado, entonces ya no paga, ya no le descuentan un solo centavo en el país que llega. Ahora, nosotros creemos, y lo hemos planteado varias veces, y le hicimos incluso un listado de lo que debería realizarse en torno a los aviones de la Presidencia de la República. Hicimos un listado de 10 puntos, porque claro, hemos hecho también una sugerencia adicional, porque debería haber, por ejemplo, la lista certificada de todos los vuelos realizados por los 2 aviones, no por uno solo. Además, el testimonio juramentado de los responsables de autorizar los vuelos y personal operativo sobre las condiciones en que salían y llegaban las aeronaves presidenciales, el listado completo de las tripulaciones, desde los pilotos, los copilotos, azafatas de avión, los pasajeros, autoridades de vuelo, de existir, si es que había elementos de seguridad, que sabemos que también viajaban, tomar las declaraciones juramentadas del personal oficial y subalterno que tenía a su cargo la custodia, mantenimiento y cuidado de las naves presidenciales, determinar las declaraciones juramentadas de quienes colocaron maletas o cargo dentro de las mismas. Asimismo, hay una cantidad de aspectos complementarios, pero quisiera yo hacer relación a algo. En Argentina, el jueves anterior, acaban de aprobar la entrega del 5%, ¿sí?, de quien haga una denuncia orientada para recuperar el dinero. Nosotros hicimos esa propuesta el año anterior y le dimos por escrito en la Presidencia de la República, precisamente porque el gobierno convocó a la ciudadanía, recordemos, para que se hagan, digamos, sugerencias en torno a las reformas constitucionales y a las modificaciones legales que crean que sean pertinentes. Y aquí tengo, mire, la propuesta de entregar hasta el 10% a 5 núcleos de personas. Está aquí el recibido de la Presidencia de la República, usted lo puede ver. Es de fecha 26 de septiembre del 2017, recibe la señora Paulina Rivas, de la Presidencia de la República, y le planteamos al gobierno, y está redactado los artículos, y no tiene necesidad ni siquiera de redactar, nada. Allí le planteamos lo siguiente, a ver, una recompensa de hasta el 10% a cualquier empleado o funcionario público, o cualquier persona, quien sea, del Ecuador o fuera del Ecuador, que ayude a ubicar y a recuperar positivamente un bien público. Si alguien se llevó 10 o 20 millones de un ministerio,
le podrían entregar al que hace la denuncia, y si quieren se puede guardar la privacidad, justamente para efectos de recuperar. ¿Por qué? Hay un cálculo del monto de lo que se han robado, lo que se ha desaparecido, lo que se ha evaporado en el Ecuador. Y ese monto está en la cantidad de 35.695 millones de dólares. Solo para que, doctor Delgado, solo para que nuestros amigos oyentes puedan hacerse una idea del monto, porque el número a veces es un poco incierto, no suele ser fácil ponerlo o cuantificarlo. ¿Qué se pudiera hacer con esa cantidad de dinero? Solo para que nuestros amigos oyentes puedan magnificar precisamente la cantidad que usted nos comenta. Lo podemos hacer de dos maneras. Uno, es 1.065 veces el monto total de lo que dicen que se pagó para las coimas de la Odebrecht. 1.065 veces. Una. Dos, equivale al presupuesto íntegro del Estado. 35.695 millones es más que el monto inicial de lo que dijeron que era el presupuesto del año 2018 del Estado, que ubicaron en 34.300 millones. Estamos hablando de 35.695 millones, con una circunstancia adicional. Mire, en Argentina todo el escándalo de los cuadernos que entrega el chofer del viceministro de Debido, ¿sí? Dice que van a ubicar 160 millones. 160 millones. Que es nada a comparación al monto que usted nos da. Le dé algunos datos. Dígame usted, solamente en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, en esa repotenciación, que ha sido dijeron cuestionada, que valía además 187 millones, que ese era el costo que proponía la Sumitomo Chioda, dijeron públicamente. Han gastado 2.369 millones de dólares. Es decir, 2.166 millones adicionales. Pero no hay juicio de peculado, no hay. Se gastó, dicen, y está publicado también, un dato está en el diario El Expreso del 1 de diciembre del año 2016, y el otro está justamente en el 5 de diciembre del mismo año. 1.528 millones de dólares en la construcción de una refinería invisible, la refinería justamente del Aromo, que no existe, solo está el terreno aplanado. Recordemos que existen otros montos gigantescos que tampoco se ha hecho nada por recuperar. ¿Cuál? La denuncia la hizo Fernando Villavicencio y la corroboró Carlos Pareja Llanuselli. $4 por cada barril de exportación. Cada barril, el Ecuador exporta 300.000 barriles diarios. A $4 por barril estamos hablando de 1.200 millones de dólares diarios. En 365 días estamos hablando de 438 millones. Todo está denunciado, todo absolutamente. Y aquí yo hago una pregunta. Miren, ¿no hay la voluntad de fiscalía? Es que no es solamente la fiscalía, también el propio gobierno. El señor presidente dijo en la campaña electoral varias veces, y lo repitió en la intervención del día 24 de mayo del 2017, y se puede escuchar las veces que se quiera. Él dijo que iban a emprender la gran cirugía contra la corrupción, pero todavía no hayan el bisturí. Y recordemos que dijo expresamente que iban a hacer un convenio con las Naciones Unidas, similar al que tiene Guatemala. Y Guatemala tiene un convenio con las Naciones Unidas, quiero recordar, ¿sí? Es un convenio que se llama o que crea la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. CIG, así se llama. Ahora, esa comisión no le cuesta un centavo a Guatemala, ni un centavo, porque son funcionarios de alto nivel de las Naciones Unidas que siguen cobrando en las Naciones Unidas. Segundo, todo el juzgamiento se hace de acuerdo a las leyes de Guatemala. Y tercero, todo lo resuelven jueces de Guatemala. Y están 3 presidentes de la República de Guatemala presos. Acaban de sacarle a uno de ellos, a Colón, pero entiendo que está con algún elemento electrónico. Entonces, mire, ¿por qué no firman? ¿Qué fuerza todopoderosa, qué
¿Qué amenaza le paraliza? ¿Qué recelo le inmoviliza al presidente para firmar el convenio con las Naciones Unidas? Doctor Pero además, Delgado. otra cosa, ¿por qué no se le puede dar el 10% a las universidades públicas o privadas para que recuperen, y de lo que recuperen, el 10% llevan a las universidades, el 10% para los estudios jurídicos? Porque la mayoría de las veces el dinero que ponen en paraísos fiscales también es digamos, utilizan estudios jurídicos. Otra, ¿por qué no le entregan a cualquier funcionario del mundo, del sector financiero, autoridad gubernamental, quien sea, que pueda igualmente, ¿sí?, obtener hasta el 10%, con la confidencialidad del caso, si es necesario darle incluso domicilio en el Ecuador? Imagínense lo que significaría si en un banco de Qatar, o en un banco de la China, o en un banco de Singapur, o de cualquier paraíso fiscal, o de Suiza, o de Estados Unidos, de cualquier parte, hay 2.000, 3.000, 5.000 o 10.000 millones de dólares. Pregunto, ¿no les interesará tener hasta el 10%? Si quieren, pongan un límite, pongan que no más de 100 millones, ya. Pero tiene que recuperar el país. Doctor Delgado, el tema de la recuperación de capitales asoma como un tema bastante complicado para la justicia, tanto así que en varios tweets el exmandatario Rafael Correa Delgado ha retado a la justicia ecuatoriana y al fiscal subrogante, el cual él desconoce. Nos referimos al señor Pérez Reina. Él reta y dice: encuéntrenme el dinero que tanto dicen que yo he llevado. Y él puso un plazo que ya viene venciendo por segunda ocasión, porque el primero fue de 30 días y ahora él extendió supuestamente para darles la ventaja a la justicia ecuatoriana de demostrar que efectivamente él ha tomado por medio de la corrupción algún rédito. No obstante, hasta ahora no existe un dato concreto de dónde ese dinero puede estar. Aun cuando de corrupción podemos citar y hablar que precisamente hay varias infraestructuras con sobreprecio, hay varios informes de Contraloría que hablan, y el último es sobre los bonos de las CETES, pues precisamente de que ha habido mal uso de los fondos públicos. ¿Dónde está el dinero de Rafael Correa? Quizás, y retomando un poquito del uso y abuso de los aviones presidenciales, ahí estaría la clave. No solo ahí, pero espérese un ratito. Recuerde usted que hace unos 6, 7 años, en todo Cuenca, en muchos sitios, en Azogues, en Riobamba, en Loja, en Quito, en Guayaquil, se compraba oro y se compraba joyas. ¿Quién compraba? Hay una denuncia que se hizo hace años en el Paraguay de que había llegado un avión lleno de lingotes. ¿De dónde era ese avión? Se señaló que venía de un país del norte de Sudamérica y que iban, entiendo, a hacer una escala en Argentina y luego iban a ir, entiendo, a otro continente. Pero yo quiero aquí hacer una reflexión como la siguiente. No hay la voluntad o hay el miedo de investigar. Permítame que le diga con toda franqueza. ¿Por qué? Doctor, ¿pero de quién? Esto es lo más importante. ¿Del presidente o del fiscal? Porque el fiscal ha mostrado de alguna manera gran temperamento en buscar desarrollar estos temas denunciados. Por otra parte, también tenemos a un contralor subrogante, cual figura aún es cuestionable. Nos referimos a Pablo Celi, que también ha mostrado mucha voluntad en investigar. Entonces, ¿a quién le hace falta esa voluntad para que precisamente se dé los resultados que la ciudadanía exige? Permítame que el uso de la lógica y de la razón sea también empleada por los distinguidos radioyentes. Primero, ¿quién es el que puede hacer el convenio con las Naciones Unidas? ¿Quién ofreció hacer? ¿Y quién en los hechos no hace? Discúlpeme. En este caso, bueno, esto es plausible. Es el licenciado Lenín Moreno, efectivamente, segundo, el presidente del país. ¿Por qué no hace? ¿No será que le tienen amenazado a él hacerle algunas denuncias? Porque no hay otra explicación. ¿Por qué no hace o no cumple o no honra su palabra? Perdóneme. Primera cosa. Segundo, dígame usted qué fiscal de los últimos años no fue elegido bajo la coordinación y control del señor doctor Galo Chiriboga. Dime.
Los señores jueces que están actuando en el país, la mayoría provienen de los concursos de la época del señor doctor Gustavo Yal, ¿o no? Las leyes que se están aplicando en el país son las leyes que aplicó y que utilizó el correísmo, ¿o no? Perdóneme. Yo le voy a decir una cosa adicional. Usted sabe que sin juicios no hay sentencias. ¿Sí? ¿Qué sabrá Correa que tiene amenazado a alguna gente? Pero dígame si es cierto o no lo que le voy a decir. Estuve haciendo un detalle porque dije a lo mejor una de las preguntas fijas va a ser sobre la corrupción. Por ejemplo, ¿cómo es que los 2.166 millones del peculado de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, hasta ahora no hay juicio? Uno. Dos, lo de la refinería invisible del Aromo, 1.528 millones, no hay juicio hasta ahora, perdóneme, peculado, que además no necesita la presencia del acusado. ¿Cómo es que se construyeron aeropuertos no imprescindibles como el de Jumani y a qué precio en Tena, en la capital de la provincia del Napo, y el otro, el de Tababela, cuando había el del Altacungalado, perdóneme? ¿Y el de Santa Rosa, doctor? ¿Ah? ¿Y el de Santa Rosa? Por eso el de Santa Rosa, quitaron el de Machala y pusieron el de Santa Rosa, tercer aeropuerto que vale la pena indicar. ¿Qué pasó con la vía Collas-Tababela? Que con sobreprecio, desde el principio dijeron eso no vale 48 millones. Si tiene 11 kilómetros, 11.7 kilómetros, menos de 12 kilómetros y valía casi 4 millones de dólares el kilómetro. Cuando en Bolivia entiendo que estaban a 700.000 y en el caso de Europa hacen 4 kilómetros por cada millón de dólares. Espérese. Y aquí dijeron ahí hay una que costó glosa. 252 millones y hay una glosa para la ministra Duarte María de 112 millones y entiendo que la señora exministra ya no está ni en el Ecuador. Espérese. El proyecto Chorrillo Monteverde dijeron que valía 97 millones de dólares. En la inauguración, el presidente Correa dijo que había costado 600 millones. Eso está en vistazo del 8 de mayo del 2015 entre la página 18 y 21. Otra. ¿Cómo es que compraron 34.511 vehículos de lo que se llamaba la renovación del parque automotor? Cuando Japón tiene 30.000 y Japón tiene 130 millones de personas. Dígame. Y Japón tiene 82 veces el Producto Interno Bruto del Ecuador. Las escuelas del milenio a 6.3 millones cada una, cuando luego dijeron que la China Railway número 9, una empresa china, construía a menos de 1 millón cada una. Solo publicó también la revista Vistazo del 3 de septiembre del 2015. El caso de los helicópteros Drup. ¿Existe o no un dispendio de dinero para comprar productos de mala calidad que fueron impugnados debidamente por el señor general Gabela? Y luego todo el mundo sabe lo que pasó con él. Recordemos el caso de la entrega de la mina Fruta del Norte para que se lleven 10.700 millones de dólares y le den al Estado 938. ¿Cómo es posible que haya un convenio de ese género si el artículo 408 de la Constitución de la República determina que el Estado no puede recibir menos que lo que tiene que ver con la empresa que está haciendo una explotación? ¿Cómo es que la plataforma financiera, cuando firmaron, dijeron que costaba 69 millones? El día de la inauguración dijeron, dijeron que valía 225 millones y que 198 millones era un crédito chino. Y recordemos el proyecto Chorrillo Monteverde. ¿Cómo es que de 97 pasa a 600 millones? Recuerde usted, nadie averigua todo lo que tiene que ver con las compras y las ventas de genéricos, 342 millones de dólares al año, y desaparecieron el Instituto de Higiene, el Izquieta Pérez, para que no haya control de la calidad de los medicamentos, y la gente como se queja. Y el dinero del IES, habían como aproximadamente como 18.400 millones que se tomaron del IES, pero no se sabe qué cantidad ha regresado o han pagado y no existe acciones. Yo le hago una pregunta. Si no hay juicios, no hay sentencias. ¿A quién le favorece esto? ¿Al señor Correa o no? ¿Por qué no quieren hacer nada para recuperar los 35.695 millones de dólares? Si en el Perú hiciera un escándalo y dijeran que hay 100 millones que alguien se llevó, o 200 millones, o en Chile 400 millones,
o en Argentina 500 millones, o en Brasil 1.000 millones. En cualquier país del mundo sería un escándalo. Aquí el informe dio la Comisión Nacional Anticorrupción en Guayaquil el día 13 de diciembre del 2017. Y el detalle completo está en el diario El Universo de la edición del día siguiente. Entonces, además yo quiero advertir una cosa. Si no se recupera ese dinero, podría el Ecuador poner en riesgo la dolarización. Y permítame por qué le digo esto. Acaban de aprobar una ley de fomento productivo, no, ley orgánica de fomento productivo, donde dicen que no va a haber control a qué cosa, al endeudamiento público, ¿sí? No va a haber. Ese es un tema 3 años. A ver. Efectivamente complejo. En el mes de peligroso. diciembre del 2009, el Ecuador tenía una deuda pública total, ¿sí? De lo pedido fuera y de lo tomado de las entidades de dentro del Ecuador. Quiero recordar lo siguiente. El monto total era 10.235 millones de dólares. Datos del Ministerio de Finanzas. 10.235 millones. Cuando da el informe la comisión, esta veeduría, que llama el señor doctor Pablo Celi, el contralor, que hace un esfuerzo importante, que hay que también destacarlo, no cabe duda en el caso de él. ¿Qué es lo que sucede ahí? Allí se establece por parte de la comisión en la que está el ex vicepresidente León Roldós, están excontralores, entre otros el doctor Alfredo Corral de acá mismo, personas de mérito y de conocimiento, sin duda. Ellos dicen que la deuda ha llegado a 64.944 millones, prácticamente 65.000 millones, 65.000 millones, pero sí, no están las cantidades del IES ni del Banco Central. Que son consideradas deudas internas, ¿no? Pero perdóneme, pero se supone que es deuda. Porque claro, de acuerdo al ministro de la Torre, dijo, es como la deuda del marido a la mujer. O sea, se puede llevar a plata y no pasa nada. No es así, pues perdóneme. Además, el dinero del IES no es del fisco como maliciosamente o sin conocimiento lo decía el expresidente, el señor economista Rafael Correa. Y espérese, hay un elemento complementario, adicional, que vale la pena aquí señalar. El Ecuador se ha venido endeudando a un promedio de cerca de 1.000 millones al mes. 1.000 millones al mes. Supongamos que reducen y que se van a endeudar a un promedio de 10.000 millones al año. En 3 años, ¿sí?, significa 30.000 millones más. ¿De dónde van a pagar? ¿De dónde va a salir el dinero? Si en el año 2018, en este año, para cubrir obligaciones de deudas y de intereses, se establece que se requiere alrededor de 11.700 millones de dólares, más que todo lo que era la deuda global del Ecuador de diciembre del 2009. Entonces, un momento de eso pueden decir, ¿saben qué, señores? No hay plata, ya no nos prestan, no tenemos posibilidades de conseguir más dinero, pero dinero que hay que devolver con intereses además. Son préstamos. Pueden decir lo siguiente: como no hay dólares y tenemos que pagar sueldos y todo, vamos a sacar otra moneda. Que era el riesgo de tener la moneda electrónica que precisamente muchos se temían. Claro, pero no solo esa. Le hago la siguiente reflexión. Supongamos que usted tiene 100.000 dólares en el banco, 100.000 para la cuenta. Y dice una autoridad, hipotéticamente, como eventualidad, como análisis posible: mire, le vamos a dar 100.000 nuevos sucres por un sucre nuevo por $1. O 100.000 rumiñahuis por los 100.000 dólares. Usted coge, sería hasta contento o no hace ningún problema. Pero a los 10 días usted dice, quiero comprar $1. Y le dicen, ¿sabe que vale $1 2 rumiñahuis? O 2 nuevos sucres. O en los 2 o 3 meses le dicen, ¿a qué? Vale 10. Entonces usted que tenía 100.000 dólares se queda con 100.000 rumiñahuis o nuevos sucres, y podría darse el caso de que usted con esa cantidad ahora compra la 10ª parte. Perdóneme, que ese es un símil de lo que pasó en el caso argentino a raíz de la convertibilidad. Espérese. Y que también sucedió aquí en el año 99, cuando hubo finalmente la dolarización. Ya. Allí dijeron que cada dólar vale 25.000.
para pagar mucho menos, ¿sí?, lo que era el monto de la plata que desapareció de las cuentas corrientes y de las cuentas de ahorro de los ciudadanos. Pero aquí una cosa adicional. El momento que empiezan a imprimir moneda, ¿podrían o no encasillarnos en una experiencia similar a la de Venezuela? Que es un tema complicado y que lo vamos a analizar a ¿dónde está el profundidad? dinero entonces indispensable para salvar la dolarización? ¿Tenemos que recuperar o no el dinero que se han robado? Y claro, el señor Correa se ríe porque él es, no sé, el que tiene alguna información que le paraliza a la gente del gobierno. Pero además una cosa, dígame usted, ¿estamos o no con las mismas leyes de Correa? ¿Con los mismos funcionarios de Correa? ¿Con los mismos asesores de Correa? Eso ha sido ¿con las mismas ampliamente medidas de cuestionado. Correa? ¿Con todo de Correa o no? Así es. Entonces, doctor Delgado, aquí debemos cerrar la entrevista. Tenemos el espacio de denuncias que viene a continuación. Sin embargo, a nuestros amigos oyentes les vamos a comentar que este tema que hemos tratado el día de hoy de los aviones presidenciales y la corrupción en la última década, estaremos ampliando en el especial a fondo de los días domingos con el doctor Diego Delgado, que ha tenido la gentileza de acompañarnos esta mañana. Y es que precisamente los temas que se están tratando son complicados, son profundos, son de análisis extenso. Lo vamos a abordar con esa necesidad, lo vamos a abordar con esa minuciosidad en el especial de el domingo a fondo. Estamos con el doctor Diego Delgado, a quien agradecemos la gentileza de habernos acompañado aquí en La Hora Clave. muchísimas gracias a ustedes. Vamos a una breve pausa. De regreso abrimos los micrófonos a través de la línea convencional, el 288-2178, y el teléfono celular vía WhatsApp o mensaje de texto 099-514-1114. Ustedes están escuchando La Hora Clave, el noticiero de preferencia a través de la frecuencia 90.1 FM.